Eso presente entonces, ahora sí, introduzcámonos en esta nueva serie que tal vez nos llevará, no sé, unos 5 o 6 domingos en adelante, la cual he titulado Alabando a Dios con la mente y el corazón. Alabando a Dios con la mente y el corazón. Y para iniciar entonces esta serie estudiaremos hoy el primer salmo. Seguramente no vamos a seguir en ese orden, el primero, el 1, el 2, el 3, seguramente no. Pero sí quise iniciar esta serie con el primer salmo porque es bastante importante. El título de nuestra enseñanza hoy tiene como nombre Dos personas, dos caminos, dos destinos. Dos personas, dos caminos, dos destinos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor bendiga esta su santa palabra, y que el predicador no sea más que un instrumento del Espíritu Santo para traerle su enseñanza el día de hoy. Que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones. Según las estadísticas del mundo, en la humanidad hay dos tipos de personas. Hay muchos tipos de personas, varios tipos de personas. Pero según la Biblia, solamente hay dos tipos de personas: los justos y los malos, los creyentes y los no creyentes, los salvos y los no salvos. Entonces la humanidad se dividiría solamente en esos dos tipos de personas. La pregunta: ¿a cuál de los dos tipos pertenecemos nosotros? ¿A los justos o a los malos? ¿Somos creyentes o no creyentes? ¿Somos salvos o no somos salvos? De la misma manera, hay dos gobernantes en el mundo: Dios y Satanás. ¿A cuál de los dos servimos? Asimismo, hay dos caminos que conducen a la eternidad: el camino angosto, que lleva a la vida eterna, y el camino ancho, que lleva a la perdición eterna. ¿En cuál de esos dos caminos vamos nosotros? Asimismo, hay dos lugares a donde se dirige la gente. Todos nosotros tomamos diversos caminos, infinidad de caminos, pero el destino solamente se divide en dos: el infierno y el cielo. ¿A cuál de esos dos destinos nos dirigimos nosotros? Hay dos maneras de morir. Algunos mueren en el Señor, y la misma Escritura dice que otros mueren en sus delitos y pecados. ¿De qué manera moriremos nosotros? ¿En el Señor o en nuestros delitos y pecados? Hoy entonces quisiera invitarlos a reflexionar acerca de estas preguntas a través de este salmo. Este primer salmo es considerado una joya de la literatura hebrea. El gran predicador Charles Spurgeon dijo que este salmo era como el texto o el pasaje bíblico del cual el resto de los salmos es el mensaje. Este salmo no está en primer lugar, no es el primer salmo por casualidad, ni tampoco es por cronología, sino porque fue puesto ahí de manera premeditada, como la introducción al resto del salterio. Es la introducción. De este salmo depende mucho el resto de los otros 149 salmos. Es decir, todo lo que se despliega a lo largo del libro de estos salmos está relacionado con este primero.
Porque en este capítulo se llama a la meditación en la ley de Dios. La ley de Dios, en términos hebreos, meditar en la ley de Dios, según los hebreos se diría meditar en la Torá. ¿Y qué es la Torá? La ley de los hebreos, la ley de los judíos, o como se diría más específicamente, la instrucción o el consejo de Dios. De manera que, en otras palabras, todo el libro de los Salmos en sí es un llamado a meditar y amar la instrucción de Dios, es decir, a amar y a meditar la palabra de Dios, porque de eso, escúchenme esto, de eso depende nuestro camino y nuestro destino. ¿Qué tanto nosotros amamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto la respetamos? ¿Qué tanto la creemos? ¿Qué tanto meditamos en ella? De eso depende el camino que nosotros tomamos en el día a día, y de eso dependerá nuestro destino final. Entonces, en este salmo vemos cómo el salmista, o veremos cómo el salmista le expone a sus lectores los dos caminos que una persona puede tomar, los cuales los llevarán o a la felicidad o al fracaso, o a la eternidad con el Señor o a la perdición. Eso es básicamente lo que este primer salmo nos muestra, y trataremos de desglosarlo en dos encabezados, siendo el primero de ellos la dicha de los justos. Y quiero que releamos el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Recordemos que los salmos son poesía hebrea. Los hebreos, en su rima o en su paralelismo, estos salmos rimaban de una manera espectacular, totalmente sincronizada. Obviamente, la traducción al español, esa rima se pierde. Es como, por decir algo, nuestras trovas paisas. Vaya pues un gringo las diga, ya la rima se le va a perder, va a quedar por otro lado. Pero al menos tenemos que tener esa idea de que es poesía. Notemos algo bastante interesante. Al igual que el famoso Sermón del Monte, el sermón más conocido de Jesús, este primer salmo también empieza con la misma palabra: bienaventurados. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5 al 7. ¿Cómo empieza ese Sermón del Monte? Con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados. Ahora, de esa misma manera empieza el salmista, y algo bastante particular. Con la palabra que empieza el Sermón del Monte, empieza este salmo. Y con la frase que termina, con las frases o la enseñanza que termina el Sermón del Monte, también va a terminar este mismo salmo. De igual manera. ¿Qué es entonces afortunado o bienaventurado? ¿Qué es? Afortunado, dichoso, muy feliz, muy bendecido y altamente favorecido. De hecho, en el original griego, esta palabra bienaventurado en este texto aparece en plural, no para querer decir bienaventurados, sino que el plural en el hebreo es como nosotros decir: oh, estoy cansado. Entonces en el plural sería como el ísimo de nosotros: estoy cansadísimo, o estoy dichosísimo. Qué hombre tan riquísimo. Aquí bienaventurado en ese sentido se debería interpretar afortunadísimo, bienaventuradísimo. Es como decir: oh, cuán bienaventurada esta persona. O sea, es con exageración, una persona demasiado feliz. Pero ¿quién es esa persona que está en ese estado de tanta dicha y de tanta bendición? ¿Quién es esa persona? Todo ser humano, hombre o mujer, que no anda, es decir, que no vive ni se comporta según los consejos de las personas de mal corazón. Algunos comentaristas han visto en este primer versículo de este primer salmo la decadencia de una persona que no es bienaventurada. Después de dejarse influenciar una persona por los malos consejos, por los malos amigos, luego pasa a estar con ellos.
Es decir, a participar ya con los pecadores. Y poco a poco la persona va perdiendo. En él se van desdibujando los principios y los valores, tanto morales como espirituales. Y por último, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si estamos hablando de una decadencia, esta persona finalmente ya se centra, ya se identifica, ya se queda con aquellos que practican el pecado. Es decir, perdió su sensibilidad espiritual. Y aparte de eso, ya empieza a formar parte de aquellos para los cuales ni Dios ni la palabra de Dios tienen ningún valor más que un instrumento para burlarse de ellos. Iglesia, vivir de esta manera no es ser bienaventurado. Esa es la mejor forma de desgraciar nuestras vidas. Aquel que en lugar de escuchar lo que realmente le dice la palabra de Dios, más bien se deja llevar por las propuestas y mentiras pecaminosas y perniciosas, ese no va a ser bienaventurado nunca. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido, o tal vez tengamos, amigos o consejeros cuyas palabras y propuestas nos inducen al mal, nos inducen al pecado. Y el pasaje precisamente se refiere a las personas que se dejan convencer de aquellas propuestas engañosas, que muchas veces vienen empacadas con apariencia inofensiva, incluso amigable. Desafortunadamente es algo que con mucha frecuencia suele sucederle a los adolescentes cuando están pasando a ser jóvenes, que fácilmente se dejan tentar. Fumate tomate esto, no pasa nada. Yo les puedo asegurar que aquellas personas que desafortunadamente hoy están sumidos en la indigencia, ahogados en las drogas y el licor, tal vez viviendo debajo de un puente, nunca pensaron que ese primer tabaco los iba a llevar hasta allá. Y es lo que dice la palabra del Señor el día de hoy. Todo comienza como un aparente buen consejo, pero fácilmente ese consejo puede terminar en un camino de destrucción. Cosas como, por ejemplo, hombre, hagamos este negocio, que no es del todo transparente, pero tampoco nos va a dar cárcel. Por ejemplo, hombre, yo te invito donde unas amigas, no es para que te enredes con ellas, para que charles con ellas. ¿Sí ven qué inofensivo es eso? Qué tierno. O una canita al aire una vez al año, eso no hace daño. Cosas muy comunes y en las que muy fácilmente cualquiera de nosotros puede caer. Y así sucesivamente, hermanos, cosas como estas nos pueden alejar del Señor. Porque poco a poco vamos a ir perdiendo esa sensibilidad espiritual hasta terminar creyendo que ese estilo de vida es la felicidad que el ser humano necesita. Esos cristianos, aleluya, son unos amargados ahí. Esto es vivir la vida, vean. El guaro, el whisky. Esto es vivir la vida, los bolsillos llenos. Pero esos aleluyas son unos amargados. ¿Cuánta gente está engañada? Pero ¿sabe quiénes son los verdaderamente felices? Son los que describen el versículo 2 y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mientras que el pecador busca la felicidad en el pecado y se deleita en él sin saber que ahí está la destrucción de su vida, el justo, el que en realidad es afortunado y doblemente bendecido, lo es. ¿Sabe por qué? Porque su mayor placer, su mayor satisfacción está ¿dónde? En Dios y su palabra. Esa es una gran fórmula, hermanos. La mejor, y podría decirse que la única esperanza
contra los placeres del mundo es el placer por la palabra de Dios. Pero tristemente, no muchos cristianos ven la palabra de Dios de esa manera. Es increíble, pero para una gran parte del pueblo cristiano, leer la Escritura es una carga. Es un desafío. Es un problema, mejor dicho. Pero sin embargo, seguimos siendo cristianos. Pero no solo eso. Esta persona siente tanto deleite en la palabra de Dios, que mire lo que dice, medita, es decir, piensa intensa y detenidamente en ella. A toda hora, como lo dice el pasaje, de día y de noche. Bueno, esto tiene que haber sido algún desocupado, pues. Vayáse pensando a toda hora en la Biblia. Lo más probable es que este salmo lo escribió el rey David. ¿Y usted se imagina cuántas ocupaciones tiene un rey? Muchísimas. Legislar, gobernar, ir a la batalla, atender su casa, atender el pueblo, las necesidades, es decir, infinidad de actividades. No obstante, para él lo más importante era la palabra de Dios. Exactamente lo que el Señor le dijo al gran militar Josué. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Exactamente lo mismo. Ahora Josué se acostó a dormir, a meditar. No. Pero la Escritura le dice: medita en ella de día y de noche. ¿Qué fue lo que le dio la victoria a Josué? El meditar en la palabra de Dios, el descansar en la palabra de Dios. Ahora cualquiera podría decir: ah, pastor, entonces yo estoy bien porque es que yo me sé más de 100 versículos de memoria. Wow, no es eso. Meditar la palabra de Dios es yo dejar que esa palabra penetre hasta mis tuétanos, como lo dice la misma Escritura, y transforme mi vida. Hermanos, es obvio que a lo que a uno más placer le genera, en eso es en lo que más piensa. ¿Sí se han dado cuenta? Yo te pregunto, ¿qué es lo que a ti más te causa placer? La comida, el deporte, la televisión, las redes sociales, el pecado, independientemente de cuál sea su presentación, o la palabra de Dios. Cuando a una persona lo que más le genera placer es alguna de estas cosas, en eso es en lo que mantiene pensando. Un trabajador que yo tenía, almorzábamos y no terminábamos de recoger la loza del almuerzo y decía: ¿a qué horas es que vamos a comer? ¿Sí ve? Mantenía pensando en la comida, ese es su deleite. Eso es a lo que más le dedicamos tiempo. Al que le gusta su placer es andar por ahí como Casanova, enamorando mujeres, ¿en qué es lo que se lleva pensando? En cómo voy a abordar esta vecina. Es a eso lo que le dedica tiempo. Pero aquí la palabra dice que nos deleitemos y le dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, dónde está tu deleite o tu mayor satisfacción, pero lo que el salmista nos está diciendo es que si logramos que Dios y su palabra sean lo más placentero y deleitoso para nosotros, entonces seremos en verdad afortunados, dichosos y doblemente bendecidos. ¿Qué secreto? Uno escucha por la televisión infinidad de programas
de gente que tengo el secreto de la felicidad, así como Amparo Grisales descubrió el secreto de la eterna juventud. Hay mucha gente que busca el secreto de la felicidad por siempre, pero aquí dice que la felicidad está en mi deleite en Dios. Ahora, no quiero yo decir que deleitarnos en la palabra de Dios es lo mismo que amar la lectura, porque puede haber gente que lee la Biblia. Yo les he compartido a ustedes y conozco personas que saben más Biblia sin ser cristianos, más Biblia que cualquier cristiano, porque me parece interesante el Sermón del Monte, porque los salmos me parecen bonitos, pero yo no soy creyente, porque es que me gusta la literatura. O incluso puede haber hermanos en la fe que se devoran los libros cristianos que usted quiera, porque los satisface adquirir conocimiento, pero no necesariamente conocen al Dios de la Biblia. El deleite al que se refiere aquí el salmista es que cuando yo leo la Biblia, me gozo tanto en ello. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios yo estoy viendo la grandeza, la majestad, la bondad del Dios de la palabra. Es porque en cada línea de esta escritura yo estoy viendo a mi Salvador y todo lo que Él ha hecho para salvarme y para bendecirme. El deleite al que se refiere aquí el salmista es tomar la palabra de Dios y rendirme ante ella en fe y en obediencia. Pero muchos decimos creer en esto, pero es difícil para obedecer. Y fe sin obediencia no es fe. Eso es el deleite al que se refiere el salmista. La psicología, discúlpenme el término que voy a usar, la psicología barata que muchas veces el mundo nos vende en la actualidad, dice: concéntrate y piensa en tus deseos, sueña con lo que tú anhelas, y verás cómo poco a poco esos deseos y esos sueños se te van a ir haciendo realidad. ¿Lo han escuchado? Cuando la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. No pienses tanto en tus sueños ni en tus anhelos. Piensa intensamente, medita y considera de día y de noche lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos dice la Escritura. ¿Sí ven qué tan diferente? Lo que nos dicen sus mandatos, sus preceptos, sus promesas, sus bendiciones, y verás que ahí verdaderamente encontrarás la fuente de la felicidad. ¿Cómo sucede eso? Muchas de esas cosas se las preguntaremos al Señor cuando estemos en su presencia, porque es el misterio. Cuando yo me deleito en la palabra del Señor, cuando yo me gozo en su presencia, mi alma tiene paz, mi alma descansa y mi alma es libre. ¿Saben por qué? Porque el que medita en la palabra de Dios descubrirá la voluntad de Dios para su vida. Y cuando estamos en la soberana voluntad de Dios, le hallamos sentido a nuestra existencia. No hay nada mejor que estar en la soberana voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? Porque conozco cuál es su forma de pensar a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No es que el Señor anoche me lo reveló, es la palabra de Dios. Si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, no necesariamente es ir donde nos van a decir o la profecía. La verdadera voluntad del Señor está aquí, en la palabra de Dios. Mire que la Escritura no dice nada referente a que si quieres ser prosperado en tus cosas, no le dijo Dios a Josué, si quieres conquistar la tierra prometida, sueña con ello, deséalo, decláralo. No. Medita de día y de noche en la palabra de Dios y el resto déjaselo a Él.
Alguien dijo, lo que moldea la mente forma la vida. Si nuestra mente está moldeada por la Biblia, los efectos serán evidentes en todos los aspectos de mi vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer que la palabra de Dios sea mi estilo de vida? ¿Cuál es el resultado de eso? Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Antiguo Testamento es común esta comparación de los árboles frondosos con los hombres exitosos o bendecidos por Dios. Todos sabemos que una palmera o un sauce, que eran los árboles más comunes en la época, al lado de un río o de un canal, siempre está verde, lleno de vida, aún en la sequía, mientras que todos los otros árboles se secan. Este no, porque está junto a corrientes de agua. Para este tipo de árbol no hay verano ni mal tiempo. Siempre está frondoso porque permanentemente está siendo regado por el agua que está pasando a su lado. Eso es por obvias razones. De la misma manera, cuando el creyente está cimentado en la palabra de Dios, siempre estará firme y sólido, porque sus convicciones son mucho más fuertes que sus emociones. Es imposible, hermanos, que un creyente dé fruto, es decir, que madure y se desarrolle, sin el nutriente más importante, que es la palabra de Dios y su rendición a ella. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo sí. Creyentes que dicen, no, yo sí soy buen creyente y yo amo a Dios. Ah, qué rico, qué bueno, hombre. ¿Tienes buen hábito de la lectura de la palabra? Ay, pastor, eso sí no lo he podido conseguir. Me da una pereza leer la palabra, la abro 2-3 minutos y me coge ese sueño. La abro por las noches cuando ya quiero buscar sueño para dormir. ¿Los han escuchado? A muchos creyentes les pasa eso. La tentación podrá ser muy provocativa. Las pruebas podrán ser muy difíciles. Las propuestas del mundo podrán ser muy generosas. Pero nada de esto lo hará caer, porque su mente y corazón están impregnados de la palabra de Dios. Y en obedecer esa palabra está su delicia, está su felicidad. Cuando yo hago lo que Dios manda que haga, qué rico. Pero para aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios, ni buscan deleitarse en ella, las cosas son totalmente diferentes. Es lo que nos dice nuestro segundo encabezado. La desgracia de los malos. El anterior fue ¿cuál? La dicha de los justos. Y la desgracia de los malos. Dicen los versículos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí el salmista entonces ahora nos muestra un contraste absoluto. Nos muestra las diferencias, día y la noche. Mientras que los justos, los que su mayor placer está en vivir en comunión con Dios por medio de su palabra, esos son como árbol frondoso, fuerte y que da fruto. Los de mal corazón, los que se deleitan en el pecado, los que se pasan por la vida buscando la felicidad en el placer y en el materialismo, estos serán como el tamo. ¿Qué es el tamo? Miren la comparación. Estamos hablando de un árbol bastante frondoso, grande, verde, que da fruto. ¿Y saben qué es el tamo? El tamo es la cascarita que cubre el granito de trigo. Entonces, cuando se recoge la cosecha del trigo, cuando ya está bien hecho ya la cosecha,
se la recoge, se la colocaba en ciertos recipientes, se la golpeaba para que botara el grano de trigo, botara esa cascarita. Después de tenerlo así, entonces lo que hacían era ventearlo hacia arriba, así, de una manera muy manual, pues, muy casera, ventearlo hacia arriba. Y cuando lo venteaban, entonces el grano, ya después de que el granito ha botado esa cáscara, lo ventean, el grano por su peso cae al recipiente. ¿Y qué pasa con el tamo? El viento se lo lleva. Lo ventean así y ese tamo, es decir, esa cascarita, la sopla, la ventea, la tiran hacia un lado. Eso es el tamo. Mientras que aquel que busca de Dios, ama su palabra, es como un árbol verde y frondoso, firme, fuerte. El que no, es como una cascarita. El tamo no representa más que lo efímero de la vida, lo superficial de la existencia humana, lo pasajero de la humanidad. Esta, hermanos, es la ilustración que el salmista usa para describir a los malos. No tienen sustancia, no tienen valor, son inestables, no duran para nada, solo sirven, ¿sabe para qué? Para desecharlos, que el viento se los lleve. Su vida es un vaivén que el viento caprichoso mueve de un lado para otro. ¿Sabe cómo lo describió Oseas, el profeta? Capítulo 13, versículo 3, dice: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. El profeta le profetizó esto a la tribu de Efraín en su tiempo, porque la vida del pueblo de Efraín se haya vuelto una vida idolátrica, vana, superficial, vacía. Y esto fue lo que les profetizó: ustedes son como nada ante Dios, y en la vida serán como nada también. Fuerte la palabra. Todo lo contrario al árbol firme que permanece seguro e inamovible. Nadie lo mueve, nadie lo desestabiliza. Y el versículo 5 nos habla del destino eterno de los malos. Ese destino eterno de los malos, según el versículo 5, es la condenación eterna, porque no podrán sostenerse en pie el día del juicio final, porque no habrá espacio para ellos en el lugar donde el Señor pondrá a los justos. Amados, qué lamentable es que tanta gente esté viviendo su vida de esta manera, creyéndose muy felices, disfrutando de su vida placentera, viviendo una vida como la describe Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué lamentable es ver aún nuestras mismas familias, conocidos, malgastando su vida en cosas vanas y superficiales que los están esclavizando y autodestruyendo. Y lo peor es que creen que eso es vivir la vida y que eso es ser felices. Cuán trágico es que los rebeldes y los desobedientes se pasan su vida buscando la felicidad y el éxito en el mundo y en lo que éste les brinda. Pero en esa búsqueda desenfrenada terminan siendo los más desdichados e infelices. Porque la felicidad es como el arco iris. Vemos y disfrutamos sus colores, pero nadie lo puede guardar para sí mismo y lo puede palpar. Alguien dijo que la felicidad es como una bombita de jabón que vamos detrás de ella y cuando la cogemos en la mano se estalla y desaparece.
porque se han hecho esclavos de la felicidad, buscándola en este mundo. Iglesia, el pecado y la rebeldía y el desconocimiento de la verdad de Dios nunca nos hará felices ni estables en ninguna área de nuestra vida. Y lo peor de todo es que no tendremos esperanza de que nuestra vida cambie, ni mucho menos tendremos esperanza de una eternidad con Cristo. Eso será imposible. Pero veamos entonces cuál es la razón para todas estas cosas. El versículo 6 dice, y con esto quiero ir acercándome a la conclusión. Dice el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Recuerdan que les dije, iniciando el mensaje, que con la misma palabra bienaventurados que inicia este salmo, inició Jesús su más famoso sermón, el Sermón del Monte, bienaventurados? Y con la misma enseñanza que este salmo termina, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Asimismo Jesús terminó su famoso Sermón del Monte también. Acompáñenme por favor en las pantallas, a los que tienen ahí su espada en la mano. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Con las mismas palabras que el maestro de Galilea concluyó su más famoso y poderoso discurso. Con esas mismas palabras se está terminando nuestro salmo el día de hoy también. Sin duda lo que el salmista y el Señor Jesús nos muestran son los dos caminos que tú puedes tomar. Esos caminos representan ¿qué? La vida que tú decides vivir y el grupo de personas en el que escoges estar. Es decir, o estás entre los justos o estás entre los malos, o estás entre los que edifican sobre la roca o estás entre los que edifican sobre la arena. ¿Cuál camino has tomado? O más bien, ¿cuál tomarás de aquí en adelante? ¿Sabes por qué es importante esta pregunta? ¿Sabes por qué? Porque de esta decisión también depende tu destino final. El Salmo concluye de la misma manera que concluye el Sermón del Monte. Número 1, anunciando la estabilidad y la bendición de los justos. Aquellos que hacen de Dios y su palabra lo más deleitoso de su vida, que han decidido vivir su vida para su Creador, obedeciendo y viviendo en su palabra. Estos tienen los salmos y el resto de la Escritura para vivir en bendición y alcanzar la verdadera felicidad y la verdadera fortuna. Pero también en esta conclusión se profetiza la destrucción y la maldición de los malos. Aquellos que decidieron vivir su vida loca y en rebeldía contra Dios, los que se deleitaron en su pecado y su maldad, estos también tienen una vida por delante para autodestruirse y preparar su condenación eterna, creyendo ser felices, pero en verdad viviendo engañados. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros caminos.
Permítanme contarles una historia más y ya con esto cierro. En una oportunidad se reunió un grupo de judíos muy devotos a leer las Escrituras, el libro sagrado de ellos, la Torá. Y el que los dirigió en la reunión para compartir la palabra de Dios, precisamente los leyó este salmo, el Salmo 1. Al terminar de leerlo, preguntó: ¿quién creen ustedes que es este hombre bienaventurado que se describe en este salmo? Que no ha pecado ni ha estado con pecadores, y que se deleita en la palabra de Dios y que en todo prospera. ¿Quién es ese hombre? Ellos comenzaron a pensar, a meditar en sus patriarcas. Y uno dijo: ¿será el gran patriarca Abraham? Y concluyeron: no puede ser él, porque él mintió cuando negó a su hermana y fue débil en algún momento en su fe. Entonces, ¿será Moisés el gran legislador? No, tampoco puede ser él, porque él mató a un egipcio y también fue soberbio en Meribá. No puede ser él. ¿Será el gran rey David, este hombre tan bienaventurado? Y dijeron: no, por obvias razones, todos sabemos por qué. Un derramador de sangre que pecó con Betsabé y asesinó a su esposo, al esposo de Betsabé. Tampoco puede ser este. Entonces, ¿quién podrá ser?, preguntaban ellos, curiosos. ¿De quién podrá estar hablando este Salmo 1 como el hombre más bienaventurado? Estamos hablando de un grupo de judíos. Un anciano del grupo se levanta y dice: yo estos días he estado leyendo este pequeño libro que le llaman el Nuevo Testamento. Y si yo creyera lo que este libro dice, y si lo que este libro dice fuera verdad, yo diría que el hombre bienaventurado al que se refiere este salmo es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Él es el hombre bienaventurado, quien no conoció pecado, pero murió por todos los pecadores. ¿Para qué? Para que su justicia, por su justicia, todos fuéramos justificados. Hoy nosotros podemos apropiarnos de este salmo gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Gracias a la obra del Señor Jesús de Nazaret, hoy nosotros podemos decir: nosotros somos justos. Hermanos, y si el hombre bienaventurado de este salmo es Jesús, y nos invita a que nosotros también lo seamos, la única forma de llegar a ese punto es aferrándonos al mismo Jesús. Todos los salmos nos van a ayudar a trazar nuestro camino y a trazar nuestro destino. Todos los salmos y toda la escritura de Dios nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestra fe y que esa fe nos lleve a la verdadera obediencia. Entonces, si este hombre bienaventurado es Jesús, vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Creamos su palabra, meditemos en ella y sigamos su camino. Propongamos eso entonces en nuestro corazón. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Soberano, bendito y maravilloso Creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, Creador de todo lo visible y de todo lo invisible, dueño y Señor del universo, Dios y Padre de todo espíritu y de toda carne, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre venimos ante ti, oh majestad, para rendir nuestras vidas, bendito Dios. Señor, queremos darte las gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu gran amor, porque hoy has permitido que tu palabra haga eco en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón.
Gracias por recordarnos hoy a través de este salmo, bendito Dios, que tú, Señor Jesús, eres el hombre bienaventurado. Aquel que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo con pecadores, ni se sentó con escarnecedores. Aquel cuya delicia y mayor satisfacción estuvo en tu palabra, bendito Dios, y en meditar en ella. Aquel que en todo prosperó, aunque el mundo creyó vencerlo en algún momento. Te damos las gracias, amado Rey. Te damos las gracias, bendito Jesús, por esta invitación que nos haces a seguir tu camino también, Señor. Espíritu Santo, te rogamos y suplicamos que tu poder se glorifique en nuestras vidas, Señor. Tal vez aquí, entre nosotros, nos estamos deleitando en cosas que no provienen de ti ni edifican nuestras vidas muchas veces. Quizá para algunos de los acá presentes, en lo que enfocan su pensamiento es la hora de las novelas, de la televisión, del entretenimiento. Tal vez algo otros en lo que más piensan es en cómo hacer pecado, Señor. Tal vez algo otros piensan es en cómo producir más y más dinero. Dios, cuando hoy nos estás enseñando que lo que realmente debemos de pensar de día y de noche es en tu palabra, en ti, Señor, en esforzarnos como nosotros podremos ser obedientes, en esforzarnos como podremos nosotros a la luz de la Escritura ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, Señor. Eso no me lo enseña el dinero, tampoco me lo enseña la telenovela, tampoco me lo enseñan las amigas. Eso lo enseñas tú a través de la palabra, Señor. Amado Señor, enséñanos, Dios, a no buscar la felicidad en el placer que nos brinda el mundo, a no buscar la felicidad en el placer que siente nuestra carne, a no buscar la felicidad en medio del pecado, la superficialidad, el materialismo, sino a buscar la felicidad, la paz y el gozo que solamente nos das tú, maravilloso Rey, cuando nos rendimos y humillamos ante ti y tu santa palabra, Señor. Padre, gracias. En tus manos queremos entregar nuestras vidas, bendito Dios, para que tú seas quien dirija nuestros pasos, Señor. Que el camino que tomemos, bendito Señor, sea el que nos lleve a ti. Y cada paso que demos, oh Dios, a la luz de la palabra, nos acerque más a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por todo el pueblo colombiano, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, amado Señor. En tus manos queremos entregar este día y el resto de nuestra existencia. Entregamos esta semana delante de ti, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios. Amén, soberano. Gracias.